Somos Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, FINEC. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro programa, La Voz El Salvador. Conoce nuestra organización. A continuación, te invitamos a escuchar La Visión FINEC. En 1951,
el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mauricio Carrillo. Bienvenidos esta noche a un nuevo segmento de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Gracias por sintonizarnos por este medio. Gracias por permitirnos llegar a ustedes y hasta la intimidad de sus hogares en estos tiempos. En esta oportunidad tengo la bendición y la oportunidad de contarles un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida a través de mi testimonio. Para empezar, les voy a contar un poco acerca de cómo empezó mi trayectoria de vida y mi caminar con Dios. Para mi nacimiento, pues yo nací en una familia, se podría decir que no tenía la mayor necesidad en cuanto a temas económicos. Digamos que nací en una familia conformada por mis abuelos, por mi mamá, mis tíos, que se convirtieron durante muchísimos años en mis figuras paternas. Fui el primer hijo de esa familia, en donde pues sucedieron muchísimas cosas. Mi mamá tuvo que tomar la decisión de tenerme bajo una circunstancia, siendo ella todavía una estudiante, y durante este proceso pues ella sufrió como muchos ataques, y en todo caso, para no llegar a tenerme, inclusive le llegaron a decir que podía abortar o que me abortara, y al final ella no lo hizo, tomó esa decisión de tenerme. Y bueno, al final nací en esa familia y me convertí en una persona muy consentida dentro de ese hogar, por mis abuelos, por mis tíos, por mi mamá. Y durante pues toda mi vida, una de las personas que más he esforzado por mí siempre ha sido mi mamá. Ella se dedicó a darme todo. Estudio nunca me faltó comida, nunca me faltó un techo. Pero sí llegó un momento en el cual en ese hogar se empezaron a dar ciertas situaciones. ¿Qué situaciones fueron estas? Las peleas en mi casa entre mi mamá y mi abuela se empezaron a intensificar y se empezaron a generar precisamente por mí, porque ellas trataban de llegar la pelota a ver quién tenía más poder o quién mandaba más o quién podía manejarme más a mí. Entonces llegó un punto en el cual estas peleas se fueron intensificando más y más, llegando a un punto en el que pues llegaron inclusive a golpes entre ellas. Esto a mí me empezó a afectar, yo no sabía, a mí me empezó a afectar. Llegó un punto en el cual yo tuve que estar con tratamiento psicológico precisamente por todos esos problemas.
que se estaban viviendo en mi hogar. Como les decía, pues en cuanto a estudio, pues yo estudié en un colegio privado gracias a ese esfuerzo que mi mamá realizaba. Y durante este tiempo, pues yo conocí a un Dios, pero era simplemente un Dios, el Dios que normalmente todos nos enseñan de pequeños, que es ese Dios bombero. Durante mi niñez, digamos que mayores problemas no tuve en mi colegio, pero sí siempre se mantuvo ese espíritu de pelea entre mi mamá y mi abuela. Llega un punto en el cual, entre tantas cosas que empezaron a suceder, mi mamá toma la decisión de que nos teníamos que ir de la casa. Nos vamos de esa casa y cuando nos vamos de esa casa empezamos un rumbo, se podría decir, en el cual no teníamos nada más que lo que nos llevábamos únicamente nuestras camas, una cocina, un televisor, y eso era todo. Empezamos ese proceso en esa casa y Dios fue muy bueno. A partir de eso, poco a poco muchas personas nos empezaron a regalar cosas. A los 10 nosotros ya tenemos una sala, luego ya teníamos un comedor, nuestra cocina, y poco a poco toda esa casa fue creciendo y se fue haciendo un hogar. Yo me empecé a alejar de ese Dios que yo conocía y poco a poco eso me fue afectando. Llegué en un punto de mi vida en el cual yo tuve ciertos intentos de suicidio, en los cuales yo traté una vez de intoxicarme con pastillas, una vez traté de ahorcarme, precisamente porque yo veía en mi hogar, como les decía desde el principio, muchas peleas y muchos problemas. De hecho, también yo tenía muchas diferencias con mi mamá en ese mismo hogar. Al tiempo, luego de estos intentos de suicidio que gracias a Dios no pasaron a mayores y que de hecho en mi hogar nunca se dieron cuenta que esto iba a suceder, una persona que durante mucho tiempo se llegó a convertir en una figura paterna para mí, un novio de mamá, durante muchísimos años, pues llega a dejar embarazada a mi mamá. Y mi mamá, al estar embarazada, pues empezamos un nuevo proceso. La verdad es que todos estábamos muy contentos por eso, pero esta persona, al enterarse de que mi mamá está embarazada, decide dejarla. Y mi mamá empieza nuevamente ese ciclo que ya veníamos teniendo, en el cual ella seguía siendo una madre soltera. Ella, como mujer muy fuerte, muy valiente, dio la cara ante eso y de igual forma, pues, se ha esforzado y se sigue esforzando muchísimo por mi hermana. Y al nacer mi hermana, pues, mi hermana para mí se convirtió como en ese juguetito que todos los hermanos queremos, aparte de que yo le llevaba 13 años a ella. Y todo esto, pues, fue muy bueno para mí. Yo empecé a dedicarme muchísimo a mi hermana. Yo apoyaba muchísimo, de hecho yo tomé muchísima responsabilidad con mi hermana. Yo la cuidaba, yo la cambiaba mientras ella fue creciendo. Yo fui siendo como esa figura paterna para ella. Ella me hacía caso, ella era muy obediente conmigo. Y pues bueno, digamos que no tuvimos esa falta de un padre en ese hogar, ninguno de los dos. Como les decía, pues mi vida siguió transcurriendo y llegó un punto en el que mi mamá iba a tener una crisis económica. Mi mamá decide hablar conmigo y me dice que ella tenía que interponer una demanda contra mi papá. Eso significaba que mis apellidos maternos tenían que cambiar. Obviamente fue así, mis apellidos maternos tuvieron que cambiar, yo dije que sí ante eso. Y cuando mi mamá puso esa demanda, mi papá pues solicitó una prueba de ADN. Cuando nos tocaba hacernos el examen de esta prueba de ADN,
tuve la oportunidad por primera vez de conocer a mi papá. Cuando mi papá me vio, pues yo creo que me vio muy parecido a él. Muchas personas dicen que me parezco mucho a él. Y cuando me vio, pues él trató de hablar con mi mamá. Mi mamá ante esto, pues obviamente ya no había tenido el apoyo nunca de él y fue muy esquiva ante esta situación y le dijo que ya no tenía nada que hablar con él, que pues ya estábamos ahí en el laboratorio y estábamos dispuestos a hacer este examen de ADN. Se hace el examen de ADN y obviamente salió positivo, salió con un 99% positivo. Y pues bueno, eso empezó a ser una ayuda para mi mamá. Yo ya había iniciado mi universidad y al final esta ayuda que mi papá me brindaba a mí me sirvió a mí para poder terminar mi carrera universitaria. Durante mi proceso de universidad yo fui una persona muy enfocada a mi estudio. Traté de esforzarme por eso. Durante mucho tiempo, una de las presiones más fuertes que yo tuve fue que siempre me decía mi mamá que muchas veces yo no podía lograr las cosas, pero hasta cierto punto eso para mí era tratar de esforzarme más por eso. El que ella me dijera que yo no iba a lograr ciertas cosas funcionaba para que yo me esforzara más por ella. Termino mi universidad y gracias a Dios me gradué en tiempo en mi universidad y también tuve la oportunidad de tener una media beca en esa universidad. Dios en ese momento estaba poniendo ángeles en mi vida, pero yo no los veía, yo no conocía a esos ángeles. Yo sabía que existían ángeles, pero no los conocía y no los identificaba como tal, precisamente porque tenía una ausencia de Dios en mi hogar. Llega un punto en el cual pues las peleas en mi casa con mi mamá por diferencias entre nosotros se fueron intensificando. Al intensificarse estas peleas, tomé la decisión de irme de la casa. Me voy de la casa y bueno, fue muy difícil, siendo muy honestos, precisamente porque yo dejaba una hermana. Mi hermana, que era la luz de mi vida en ese momento, se quedaba en esa casa y yo no iba a estar con ella, ya no iba a poder verla tan seguido, ya no iba a poder compartir con ella todo el tiempo que compartíamos juntos, ya no iba a poder ayudarla con sus tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que a mí me dolió más. La primera vez que yo me fui de la casa, regresé unos días después, precisamente por ese mismo sentimiento de extrañarla. A los días las cosas volvieron a ser igual que antes, peleas entre mi mamá y yo, y por segunda vez tomé la decisión de irme de la casa. Cuando me voy de la casa, recuerdo que uno de los consejos que me dieron, uno de mis tíos, fue que cuando uno tomaba una decisión uno siempre tenía que ver para adelante y continuar con esa decisión, y que bueno, eso iba a traer para nuestras vidas. Una vez sucede esto, yo empecé a enfocarme en ese pensamiento, en ese consejo, en que yo no tenía que ver hacia atrás, yo tenía que esforzarme por mí, por mi futuro, y obviamente no dejar de querer ni de amar a esa hermana. Poco tiempo después de haber sucedido esto, pues mi papá fallece. Ese papá que conocí a mis 15 años fallece 3 años después. Fue una persona a la cual no pude ver durante mucho tiempo. De hecho, durante esos 3 años yo solo pude verlo en 3 ocasiones, y en esas 3 ocasiones pues él ya tenía una enfermedad en su garganta. De hecho era un cáncer. Fue muy duro en su momento pues saber que mi papá tenía un cáncer, saber que ese papá que yo había conocido tenía un cáncer.
sí fue duro, pero dentro de esa dureza también había algo que a mí no me permitía tener un sentimiento mayor, precisamente porque él no había estado conmigo durante muchísimo tiempo. Al fallecer mi papá, tuve la oportunidad de conocer a mis abuelos. De hecho, tuve la oportunidad de conocer a toda mi familia paterna, conocí a mis abuelos, conocí a algunos de sus hermanos. Y algo muy bueno de todo eso, si lo queremos ver de esta forma, es de que su fallecimiento trajo a mi vida el conocer a mis otros dos hermanos. He tenido la oportunidad de conocerlos, he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Quizás hasta cierto punto no he sido el hermano más apegado con ellos, pero hemos estado ahí, nos mantenemos en comunicación y pues ocasionalmente salimos y compartimos entre nosotros. Pues como les decía, poco tiempo después, ya estando viviendo en este hogar, en el hogar de mis tíos, Dios nos empezó a presentar muchas oportunidades. Cuando yo llegué a esa casa, la situación económica no era la mejor, pero Dios fue muy bueno. Dentro de unos días después de que yo estaba en esa casa, a mi tío le dan una oportunidad laboral muy grande. Dios nos bendice con una oportunidad laboral muy grande. Y pocos días después, él estaba teniendo un mejor trabajo. Ese mejor trabajo pues ya nos apoyaba a nosotros. Y obviamente el trabajo de mi tía también. Y yo en ese hogar yo me sentía como un intruso. Yo en ese hogar me sentía como una persona que no era de esa familia. No porque ellos me hicieran sentir eso, sino porque yo no me sentía como parte de esa familia. Ellos poco a poco fueron hablando conmigo y me hicieron sentir parte, mucho más parte de esa familia, y me demostraron ser parte de esa familia para mí. Y ellos obviamente se convirtieron como en mis nuevos papás. Yo les rendía cuentas a ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco Dios fue siendo y marcando esas partes buenas en nuestra vida. A los días, a los meses, mejor dicho, Dios me dio un trabajo. Siendo muy sincero, fue un trabajo muy bueno. Para hacer mi primer trabajo empecé ganando un sueldo bastante bueno. Y fue ese es el primer impulso que a mí me empezó a dar Dios. Ante esto, pues, yo empecé a tomar ciertas decisiones que yo había visto en mi familia con respecto a los temas económicos, y empecé a cuidar mi dinero. Empecé a ahorrar, empecé a manejar de forma sabia el dinero y la economía. Gracias a Dios, de mi parte no faltaba, nunca faltó nada. Y tuve la oportunidad también de apoyar en esa casa que me había abierto las puertas económicamente. Al tiempo, pues, tuve la oportunidad de volverme a encontrar con una persona, con una niña a la cual yo había conocido desde que éramos muy pequeños. Nos citamos, tuvimos una cita, nos vimos, y a partir de eso empecé un noviazgo muy bueno. Esta persona era muy pegada a la iglesia, era ese tipo de personas que pasaba metida en la iglesia, servía y toda la cuestión, y yo una persona que simplemente conocía de un Dios. Ella me empezó a llevar a la iglesia, que de hecho era una iglesia que a la vuelta de mi casa, y empecé a acercarme nuevamente a Dios. En esta iglesia yo empecé a servir, empecé a dedicarle más tiempo a Dios, empecé a contestar muchas interrogantes que yo tenía en Dios, y empecé a creer un poco más en Él. Tuve la oportunidad de tener un grupo de ayuda para personas necesitadas, y nos dedicamos a eso muchísimo tiempo. Mi trabajo iba muy bien, el conocimiento que yo estaba adquiriendo en ese trabajo era bastante bueno.
Como les decía, yo a mis 22 años yo estaba graduado, ya tenía un título. Eso me sirvió muchísimo para estar dentro de mi ambiente laboral también y conocer muchísimas personas dentro de este ambiente. Como les repito, el trabajo fue muy muy bueno durante muchísimos años y ese noviazgo pues se mantenía y estaba ahí. Dentro de ese trabajo yo tuve la oportunidad de empezar a salir del país, a conocer nuevos lugares, a conocer nuevos países, a trabajar con nuevos clientes. Y hubo un tiempo en el cual yo ya estaba muy metido en el servicio de mi iglesia, en el cual a mí me tocó irme del país por un año aproximadamente. Estando fuera del país, obviamente yo me alejé de Dios, me alejé de mi familia, pero yo extrañaba mi país y poco a poco yo regresaba al país. Yo ya había escuchado de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio porque mi cuñada ya estaba muy metida en esto. Siendo muy sincero, yo critiqué muchísimo esta organización. Yo no creí en esta organización, de hecho yo pensaba que era una organización más o una iglesia que te hablaban simplemente de un Dios y te empezaban a inculcar cosas. Y a mí lo único que me gustó de Fraternidad, siendo muy sincero desde el principio, fue el protocolo que se lleva dentro de toda esta organización. Cuando yo me voy del país, y como les decía, me alejé completamente de Dios, de mi iglesia, de mi servicio, de mis grupos. Dios me dio la oportunidad de traerme de regreso a Él. Yo me venía los viernes de viaje de Guatemala para pasar acá el fin de semana con mi familia. Y justamente a mi primo, la persona con la cual yo vivía, le dan un capítulo. Cuando él le dan el capítulo dije, bueno, yo critico mucho esta organización, voy a llegar y voy a empezar a apoyarlo con él. De hecho, mi novia en ese entonces, pues, hablamos con él y dijimos, bueno, vamos a un par de capítulos, empecemos a servir en jóvenes, empecemos a trabajar en jóvenes y en lo que su capítulo crece, pues, empecemos ahí. Hoy en día ese empecemos ahí, se me han hecho ya casi 4 años dentro de esta organización y la verdad es que Dios ha sido muy bueno. Hemos tenido muchísimas bendiciones a través de esto. Yo, como les decía, era una persona muy incrédula ante muchísimas cosas. Empezamos a ir y asistir a los AELs, a participar en los AELs. Un SAEL es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes. De hecho, muchos lo vemos como un retiro, pero es un retiro mejorado. Es una experiencia increíble. Cuando yo empecé a asistir a estos AELs, mucha gente decía, a mí me pasaron grandes cosas en un SAEL. Siendo muy sinceros, a mí no me sucedió nada durante varios AELs. Y yo dije, bueno, quizás en su momento va a llegar. Como decía, siendo esa persona incrédula, llega un momento en el cual la empresa en la cual yo trabajaba y trabajé durante 8 años empezó a irse a pique. Al estar esa empresa con muchos temas económicos ahí muy fuertes, llega el punto en el cual a mí me dicen, Mauricio, lo sentimos mucho, pero tenemos que prescindir de tus servicios. A todo esto, pues como les dije esto en principio, yo cuidé muchísimo mi economía y empecé a emprender ciertos negocios. Emprendí una venta de vehículos y justamente en ese momento, cuando a mí me dijeron que me van a despedir de mi trabajo, obviamente yo acababa de retirar todos mis ahorros y los había invertido en algunos vehículos que yo acababa de comprar. Me dicen eso de mi trabajo y yo dije, wow, ahora no puedo hacer nada con el dinero, no tengo dinero, no voy a tener trabajo, ¿cómo voy a hacer? Pocos días después se venía un SAEL. Ese SAEL fue para mí el punto grande de creer y conocer más a este Dios. Yo tuve una conversación con Dios y al tener esa conversación con Dios
a mí Dios me dijo y me prometía que Él me iba a dar un trabajo increíble, que Él tenía algo preparado para mí, que cosas grandes y buenas venían para mí. Acortando mucho la historia, nosotros regresamos de un Sahel de jóvenes un domingo. A mí un día martes me estaban hablando de una empresa a la cual no se dedicaba, o mejor dicho, no estaba enfocada en el área en la cual yo trabajo, es un área de informática. En el área en la cual yo trabajo, yo dije, wow, ¿cómo voy a hacer? Y me dicen, ¿sabes qué? Tenemos una oportunidad para vos y nos gustaría entrevistarte. Me hacen una entrevista y, como les digo, cortándole muchísimo la historia, esta entrevista dio paso a que yo iniciara en ese trabajo, un trabajo en el cual yo empecé a ganar el doble de lo que ganaba antes, un trabajo en el cual yo llegué acá en el país a dar inicio con esa área de informático en la cual yo me he especializado. Y Dios me estaba cumpliendo su promesa. A partir de esto, pues yo empecé a cumplirle también a Él y empecé a servir más y más y más. Esta empresa se ha convertido de verdad, y Dios, como Él me lo dijo, es una promesa de Él, y de verdad que es una empresa increíble conmigo. Y pues al tiempo de estarle sirviendo ya a Dios, con la que actualmente, o en ese momento, mejor dicho, era mi novia, pues nos enteramos de que íbamos a ser papás. Al llegar ese momento, cuando ella me dijo, me preparó una sorpresa para decirme que yo era papá, que iba a ser papá, lo primero que a mí se me vino a la mente fue el pensar de que yo no iba a ser el mismo papá que mi papá había sido conmigo. Yo quería ser ese gran papá, yo quería dedicarle todo mi tiempo a mi hijo, que no le faltara nada, enfocarme completamente en él. Y que él supiera que de mi parte hacia él no iban a haber necesidades jamás. Y si nos dimos cuenta de algo, de que nosotros habíamos hecho ciertas cosas en desorden. Y a partir de esto, pues nosotros dijimos, bueno, hay que ordenar un poco nuestra vida, y decidimos casarnos. Empezamos esta vida y este proceso del embarazo, ya sirviéndole a Dios, ya siendo fieles a Dios. Y fue algo muy bueno, fue algo increíble, yo estaba tan emocionado, y cuando ella me dijo, pues a mí me surgieron de todas las emociones de felicidad que yo tenía, a mí se me bajó la presión, se me subió el azúcar, yo estaba muy muy contento, estaba tan feliz que a los pocos días yo hasta le había comprado su cuna, ya andaba viendo los asientos de bebés que él iba a tener, yo me imaginaba cómo él se iba a ver en camioneta, cómo él iba a andar jugando ahí, yo me empecé a imaginar muchísimas cosas. El embarazo fue muy bien durante todo su periodo hasta los 6 meses y medio. A los 6 meses y medio sucede que nosotros teníamos un control, teníamos un viaje programado y tuvimos que adelantar un control a una fecha específica. Unos días previos a ese control habíamos hecho una revelación de sexo del bebé y nos habíamos dado cuenta de que íbamos a tener un niño. Ya habíamos conversado sobre los nombres y habíamos decidido llamarlo Diego Alejandro. Empiezan a pasar los días, a acercarse a este viaje, llega el momento del control, y al llegar el momento del control nos damos cuenta, mejor dicho, nos dice la doctora, de que en la ultra parecía que habían problemas, que nos recomendaba realizar otro examen adicional. Obviamente nosotros no dudamos en planificar eso, y el siguiente día nosotros a primera hora ya estábamos en un hospital viendo el tema de este examen. Al hacer este examen nos damos cuenta que a los 6 meses y medio nuestro bebé no tenía líquido amniótico en
en el vientre de mi esposa. Al darnos cuenta de esto, para nosotros fue un golpe muy duro y empezamos a pedirle a Dios, empezamos a hablar con Dios. Muchísima gente empezó a unirse en oración por nuestro bebé, muchísima gente empezó a pedir por Diego, empezó a pedir por que todo saliera bien. 2 días después de estar hospitalizada, inmediatamente hicimos el examen, ella quedó ingresada. 2 días después nos daban una luz de esperanza en la cual nosotros nos decían que el líquido iba aumentando y que podían haber posibilidades de que siguiera aumentando en los próximos 2 días. 2 días después nos llevamos la terrible noticia de que el líquido no estaba subiendo, sino que nuevamente había disminuido. Para nosotros ese fue un golpe, otro golpe más duro durante esos días, precisamente porque nosotros anhelábamos a ese bebé. Tuvimos que tomar una decisión entre mantenernos en ese hospital privado y tener a nuestro bebé ahí, porque Diego tenía que nacer a los 6 meses y medio, o irnos a un hospital público y obviamente que Diego naciera ahí. La decisión fue muy grande y económicamente también fue muy fuerte. En ese momento, nuestra familia, nuestros amigos de fraternidad estuvieron durante todo este proceso con nosotros. Y el apoyo de ellos siempre estuvo ahí. Mi suegra, mi suegro, mis tíos, nuestra familia, como les digo, mis primos, mi cuñada, todos estábamos ahí pendientes de lo que fuera cualquier situación que tuviéramos o decisión que tuviéramos que tomar. Ese día que nosotros nos trasladamos al hospital público, ya que decidimos tomar esa decisión, pues inicia nuevamente otro proceso. Este proceso, pues, fue un proceso muy duro porque no es lo mismo, y mi esposa pasaba de estar en un hospital privado, estando como en un paraíso, a tirarse a un hospital público donde era prácticamente un desierto. En ese momento Dios nos puso ángeles increíbles en nuestro camino y en ese hospital, y ángeles que para nosotros fueron los ángeles que estuvieron cuidando, que Dios nos puso para cuidar a Diego en ese momento. Y Diego nació pesando 1,5 libras, apenas 28 centímetros. Era una cosa muy pequeña, pero un bebé muy lindo. Y él estuvo ahí durante 3 días, luchando por su vida, luchando por estar con nosotros y quedarse con nosotros. Pero nuestros planes eran de que Diego saliera bien ante esta situación, pero los planes de Dios eran distintos. 3 días después de haber nacido Diego fallece en el hospital. Y como les decía en un principio, para nosotros fue muy duro, precisamente porque estábamos llenos de ilusiones, estábamos llenos de esperanza, llenos de tanta cosa que podía suceder con Diego, de tantos planes que teníamos con él. Y nuestros planes en este momento se estaban derrumbando. Nosotros, como les decía, siempre hemos creído fielmente en los planes perfectos de Dios, pero en ese momento era muy difícil tratar de entenderlos, porque lo veíamos como un golpe muy fuerte para nosotros. En ese momento, quieras o no, de mi parte, como papá, sigue a sentir cierto resentimiento y enojo hacia Dios, a ese Dios al cual le reclamaba, inclusive porque ya servía. Yo le decía: Dios, yo confío, yo creo en los planes perfectos que vos tenés con nosotros, pero no entiendo por qué. ¿Por qué si nosotros le esperamos tanto? ¿Por qué si nosotros queríamos tanto a este bebé? ¿Por qué te lo llevas? En ese momento yo no lo entendí. Poco a poco me fui dando cuenta de que los planes de Dios
son tan perfectos y las bendiciones que Dios empezó a traer con los 3 días que nos prestó a Diego fueron increíbles. La gente que regresó a servirle a Dios, la gente que empezó a pedirle a Dios, gente que ya ni tan siquiera estaba cerca de Dios, empezó a estar cerca de Dios gracias a Diego. Diego empezó a hacer cosas increíbles en nuestras familias, empezó a unir más gente dentro de nuestra familia, empezó a hacer uniones en otras personas en nuestro grupo de amigos, que ahora yo no los llamo amigos, yo los llamo familia, y es mi familia que yo conocí acá en Fraternidad. Pocos días después venía otro Sahel. Este Sahel fue la respuesta a muchísimas de nuestras preguntas. Con respecto a él, yo esperaba un mensaje de Dios. Dios me dio ese mensaje a través de este Sahel. Y fue increíble. Dentro de este proceso también, previo al fallecimiento de Diego, tuvimos otro ángel más, que fue un psicólogo que nosotros, mejor dicho, que mi esposa encontró a través de las redes sociales, y este psicólogo se convirtió en nuestro ángel durante todo este proceso posterior a Diego. Actualmente, y para ir finalizando un poco esto, actualmente nosotros estamos con mi esposa de igual forma comprometidos con el servicio a Dios, seguimos ante los pies de Dios, seguimos siendo fieles ante Él, nos hemos apegado a sus planes de Dios y hemos abierto los ojos a todas esas bendiciones que Dios nos ha continuado dando. Como les decía, el proceso pues aún continúa, la lucha aún continúa, los ángeles que hemos tenido están ahí y siguen estando para muchas otras personas, y de verdad esperamos y seguimos confiando en los planes perfectos de Dios y lo que Él depare para cada uno de nosotros en nuestro futuro. Diego marcó nuestras vidas. Diego fue nuestra luz de esperanza, fue nuestra luz de vida ante esta situación de la pandemia y ante estas situaciones. Actualmente nosotros decidimos emprender un proyecto en nombre de Diego, proyecto que antes ya hacíamos. En esta ocasión decidimos ponerle nombre al proyecto de Diego, y nos estamos dedicando a ayudar a personas que tienen necesidades o que están pasando necesidades. Pretendemos en su momento lograr formar una fundación en nombre de él para continuar ayudando a más personas. De verdad, los invito a todas aquellas personas a que se acerquen todavía más a Fraternidad, que se acerquen más al servicio, que de verdad hay un Dios vivo presente acá en la tierra para cada uno de nosotros. De verdad, con eso también quiero finalizar con invitarlos a que nos acompañen de lunes a jueves a esta misma hora para escuchar lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. De verdad se los agradezco, y de verdad muchas bendiciones para ustedes.
Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en la próxima transmisión.